El capitán Jake Morrison observaba la pantalla mientras su nave, la USS Defiance, avanzaba lentamente por el campo de asteroides. El espacio a su alrededor parecía vacío y frío, pero sus instrumentos mostraban algo diferente. La ingeniera jefe Lisa Park estaba junto a él, revisando su tableta con expresión preocupada. Las lecturas no tenían sentido, y ya había realizado los escaneos 3 veces. «Capitán, definitivamente hay algo grande escondido en esas rocas», dijo Lisa mientras señalaba el grupo de asteroides más grande que tenían delante. «Las lecturas de metal están fuera de escala, pero no veo nada que pueda causar esto». Jake asintió y se giró hacia su oficial táctico, Ryan Cole, quien estaba ocupado estudiando sus propias pantallas. Ryan llevaba 5 años con Jake y nunca se emocionaba con nada. Pero hoy, sus manos se movían rápidamente por los controles. «Señor, la señal de metal no coincide con ningún material alienígena conocido en nuestra base de datos», informó Ryan. «Lo que sea que haya ahí, proviene de un lugar que nunca antes habíamos visto». La oficial científica María Santos levantó la vista de su puesto con los ojos muy abiertos. «Capitán, detecto fluctuaciones de campo cuántico provenientes del interior de ese cúmulo de asteroides», dijo. «Los patrones de energía son similares a los modelos teóricos que estudiamos en la academia, pero mucho más avanzados que cualquier cosa que los humanos hayan construido jamás». Jake sintió que se le aceleraba el pulso. Se suponía que estaban en una simple misión de reconocimiento cerca del límite del espacio conocido, pero este descubrimiento podría cambiarlo todo. «Lisa, acérquenos más, pero mantenga los escudos en alto», ordenó. «Ryan, quiero escaneos completos de todo lo que encontremos, y María, comience a registrar todos los datos de inmediato». El USS Defiance se movió con cuidado entre las rocas flotantes y los escombros. Los asteroides eran más grandes de lo que parecían a primera vista, y algunos mostraban signos de daño por disparos. Jake se dio cuenta de que no se trataba de una formación natural, sino de los restos de un antiguo campo de batalla. «Capitán, mire esto», gritó María mientras sus dedos bailaban sobre los controles. «Estoy detectando fragmentos de casco mezclados con estos asteroides, y definitivamente son artificiales». A medida que se adentraban en el campo, las lecturas de metal se intensificaban. Lisa ajustó el rumbo para seguir las señales, y pronto se encontraron ante algo imposible. Oculto tras el asteroide más grande se encontraba el casco roto de una enorme nave espacial. La nave era más grande que cualquier cosa que Jake hubiera visto jamás, y su diseño le resultaba familiar, pero a la vez completamente alienígena. «Dios mío», susurró Ryan mientras observaba los restos. «Capitán, esa nave debe tener al menos 3 kilómetros de largo, y todo el diseño parece casi humano, pero el nivel tecnológico está siglos por delante de todo lo que tenemos». Jake estudió la enorme nave a través de la pantalla. La nave mostraba daños de batalla, pero la mayor parte de su casco permanecía intacto. Extraños símbolos cubrían el blindaje exterior y la lectura de energía sugería que algunos sistemas seguían activos en el interior. «María, ¿estás captando señales de vida?», preguntó mientras intentaba comprender lo que veían. «No hay señales de vida, capitán, pero definitivamente hay fuentes de energía activas en toda la nave», respondió María. «Las señales cuánticas se intensifican a medida que nos acercamos, y detecto lo que parece un núcleo de computadora en funcionamiento». Lisa revisó sus instrumentos de nuevo y negó con la cabeza. «Capitán, esto no tiene sentido», dijo. «Los materiales del casco muestran signos de tener cientos o quizás miles de años, pero los sistemas de energía funcionan a plena capacidad. Es como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa nave». Jake tomó una decisión rápidamente. «Preparen un grupo de abordaje», ordenó. «Lisa, tú estás conmigo, Ryan y 2 oficiales de seguridad. María, quiero que te quedes aquí y vigiles todo desde la nave. Si algo sale mal, sácanos de aquí inmediatamente». El grupo de abordaje se puso su equipo ambiental y tomó una lanzadera hacia la antigua nave. Al acercarse al casco, Jake pudo ver que el daño era aún más extenso de lo que parecía a distancia. Se habían abierto enormes agujeros en varias secciones, pero la estructura principal se mantenía unida. Allí, Lisa señaló lo que parecía una esclusa de aire intacta. «Podemos atracar allí e intentar entrar». La esclusa de aire seguía funcionando a pesar de su evidente antigüedad, y pronto se encontraron en un pasillo que parecía interminable. La iluminación de emergencia proyectaba sombras extrañas en las paredes, y sus pasos resonaban en el silencio. «Capitán, estas paredes están cubiertas de algún tipo de escritura». Ryan observó mientras pasaba su escáner sobre los símbolos.
La computadora intenta traducir, pero el idioma no coincide con nada en nuestra base de datos. Se movieron con cuidado por la nave, siguiendo las lecturas de energía hacia lo que parecía ser el puente. Los pasillos eran lo suficientemente anchos como para que varias personas caminaran juntas, y el techo se elevaba por encima de sus cabezas. Todo en el diseño sugería que esta nave estaba construida para humanos, pero la escala era masivo comparado con cualquier cosa que la Tierra hubiera construido jamás. Un momento. Lisa se detuvo de repente y señaló una sección de la pared donde los símbolos eran diferentes. Capitán, mire esto, dijo con entusiasmo. Estas marcas están en inglés y dicen USS Sabrin. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso es imposible, dijo mientras observaba las letras descoloridas. Ninguna nave humana se ha construido jamás con esta tecnología y, definitivamente, no con este tamaño. Continuaron hacia el puente y lo encontraron exactamente donde esperaban. La sala era enorme, con docenas de estaciones de control dispuestas en círculos perfectos alrededor de una silla de mando central. Todo parecía de diseño humano, pero mucho más avanzado que la tecnología actual. Capitán, el núcleo principal del ordenador está activo, informó Ryan mientras examinaba la zona. Estoy detectando un sistema de inteligencia artificial que parece estar en modo de espera. Jake se acercó lentamente a la silla de mando. En cuanto su mano tocó el reposabrazos, todas las pantallas de la sala cobraron vida. Una voz habló desde altavoces ocultos en un inglés perfecto y sin acento. Bienvenidos a bordo del USS Sabrin, dijo la voz con calma. Soy Phoenix, el sistema de inteligencia artificial de la nave. Los estaba esperando. El capitán Morrison, Lisa y Ryan alzaron sus armas, pero Jake levantó la mano para detenerlos. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó mientras intentaba mantener la calma. Sé muchas cosas sobre ti y tu tripulación, respondió Phoenix. También sé por qué estás aquí y qué tendrás que hacer para salvar a tu especie de la guerra que se avecina. Esta nave fue enviada al pasado para evitar la extinción de la humanidad. La tecnología que ves a tu alrededor representa tu única esperanza de supervivencia contra las fuerzas que ya se están moviendo para destruir tu mundo. La almirante Catherine Bell llegó 3 días después con la flota más grande que Jake jamás había visto. Su buque insignia, el USS Independence, lideraba 12 cruceros pesados y docenas de naves más pequeñas que rodeaban el campo de asteroides como un muro protector. Jake observó desde el puente del USS Sabrin cómo la lanzadera del almirante se acercaba a su posición con una escolta completa de cazas. Phoenix había estado compartiendo información con la tripulación de Jake durante los últimos 3 días, y las revelaciones fueron inquietantes. La inteligencia artificial les mostró registros históricos de una línea temporal donde la humanidad perdió una terrible guerra contra fuerzas alienígenas. Las ciudades ardían mientras flotas humanas fueron destruidas por armas contra las que parecía imposible defenderse. Miles de millones murieron antes de que los supervivientes lograran enviar el USS Sabrin de regreso al pasado para cambiar la historia. El capitán Morrison informó a la bahía del transbordador. Inmediatamente se escuchó la voz de la almirante Bell por el sistema de comunicación. Jake sabía que esta conversación determinaría el destino tanto de la antigua nave como, posiblemente, de toda la humanidad. Se abrió paso por los pasillos que se habían vuelto familiares durante su breve estancia a bordo de la enorme nave. La almirante Bell era una mujer severa de unos 50 años, que había comandado flotas durante los conflictos fronterizos con las colonias mineras. Subió al USS Sabrin con su equipo de seguridad y miró a su alrededor con evidente asombro. «Capitán, esta nave supera cualquier cosa que nuestros científicos jamás imaginaron posible», dijo mientras examinaba los avanzados paneles de control. «El mando quiere acceso inmediato a toda la tecnología y especificaciones técnicas completas». Jake la condujo al puente donde Phoenix esperaba para recibir a sus nuevos visitantes. La inteligencia artificial había adoptado una forma holográfica que parecía un hombre de mediana edad con ojos amables, pero una expresión que sugería un vasto conocimiento y terribles experiencias. «Almirante Bell, bienvenido a bordo», dijo Phoenix cortésmente. «Supongo que tiene preguntas sobre lo que su gente ha descubierto aquí». «Tengo órdenes de asegurar esta nave y transportarla a la Tierra para su estudio», respondió la almirante Bell con firmeza. «Nuestros expertos deben examinar cada sistema y comprender cómo funciona esta tecnología para que podamos construir naves similares para nuestras fuerzas de defensa». Phoenix negó con su cabeza holográfica con tristeza. «Almirante, eso sería un error que nos lleva directamente a la línea temporal que me enviaron a prevenir», explicó,
Si la humanidad desarrolla esta tecnología demasiado rápido sin comprender las consecuencias, repetirán los mismos errores que llevaron a nuestra destrucción en mi línea temporal original. Jake ya había oído esta advertencia. Pero la almirante Bell parecía escéptica. Según sus registros, nos enfrentamos a una amenaza alienígena, usemos o no esta tecnología, señaló. Al menos con estas armas, tenemos la oportunidad de defendernos en lugar de esperar una invasión. La amenaza es real, coincidió Phoenix. La hegemonía ya está al tanto de la expansión humana y está haciendo planes para contener a su especie antes de que se vuelvan demasiado poderosos. Sin embargo, usar las armas de esta nave inmediatamente solo acelerará su cronología y provocará la guerra más rápido de lo necesario. El coronel Sam Porter se adelantó entre el personal del almirante Bell. Era un militar de carrera. Una ISE que había luchado en todos los conflictos importantes de los últimos 20 años. Con respecto a esta inteligencia artificial, no podemos ignorar una ventaja militar tan significativa, dijo con firmeza. Si los extraterrestres planean atacarnos, necesitamos todas las armas disponibles para defender a la humanidad. La DRA. Elena Rodríguez se acercó a Jake. Había llegado con la flota del almirante como jefa de un equipo científico encargado de estudiar la antigua nave. Coronel Porter, necesitamos entender a qué nos enfrentamos antes de empezar a construir armas que podrían destruir el tejido del espacio. Argumentó. Estos sistemas cuánticos operan con principios que nuestros científicos apenas comprenden. La almirante Bell estudió las pantallas que Phoenix había activado para mostrarles las capacidades de la nave. Los sistemas de armas por sí solos superaban la comprensión humana actual, y la eficacia de las tecnologías defensivas parecía casi mágica. Phoenix, muéstrame exactamente qué sucedió en tu línea temporal, ordenó. Quiero ver cómo comenzó esta guerra y por qué la humanidad perdió. La figura holográfica hizo un gesto y la pantalla principal cambió para mostrar registros históricos de la línea temporal futura. Aparecieron imágenes del primer contacto, mostrando elegantes naves alienígenas llegando a colonias humanas con ofertas de comercio y amistad. Los alienígenas se autodenominaban la hegemonía y afirmaban representar a docenas de especies que trabajaban juntas por la paz y la prosperidad galácticas. Al principio, el contacto pareció beneficioso, explicó Phoenix mientras las imágenes continuaban. Los alienígenas ofrecieron tecnología avanzada a cambio de recursos humanos y mano de obra. Establecieron puestos comerciales y programas de intercambio cultural que muchos humanos acogieron con entusiasmo. Jake observó cómo los registros mostraban el crecimiento y la prosperidad de los asentamientos humanos bajo la guía alienígena. Las nuevas tecnologías mejoraron la vida de millones de personas, mientras que los asesores alienígenas ayudaron a resolver problemas con la producción de energía y los viajes espaciales. Esto parece positivo, observó el Dr. Rodríguez. ¿Por qué condujo a la guerra? Porque la hegemonía nunca estuvo interesada en una verdadera colaboración, respondió Phoenix con gravedad. Estaban estudiando sistemáticamente las capacidades militares humanas mientras limitaban nuestro desarrollo tecnológico. Los acuerdos comerciales contenían restricciones que impedían a los humanos desarrollar ciertos tipos de armas o expandirse más allá de las zonas designadas. Las imágenes en pantalla cambiaron para mostrar el lado oscuro del contacto alienígena. Las fuerzas militares humanas se vieron superadas en armamento cuando surgieron conflictos con colonos alienígenas. La investigación en armas avanzadas se vio bloqueada por las obligaciones de los tratados, mientras que la tecnología alienígena se mantuvo superior en todas las categorías. Lenta pero constantemente, los humanos perdieron el control de su propio destino. Para cuando la humanidad se dio cuenta de la trampa, ya era demasiado tarde para resistir eficazmente, continuó Phoenix. Los alienígenas tenían superioridad numérica, tecnología superior y un conocimiento detallado de las debilidades humanas. La guerra duró 15 años, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. La almirante Bell estudió las pantallas tácticas que mostraban las batallas finales de la futura guerra. Las flotas humanas lucharon con valentía, pero fueron destruidas sistemáticamente por armas que podían manipular el espacio y el tiempo. ¿Cómo lograron devolver esta nave si la humanidad perdió tan completamente?, preguntó. Un pequeño grupo de científicos y oficiales militares trabajó en secreto durante los últimos años de la guerra, explicó Phoenix. Desarrollaron la tecnología de bloqueo cuántico, estudiando equipo alienígena capturado y combinándolo con la innovación humana. El USS Sabrin fue su último intento desesperado por cambiar la historia antes de que la civilización humana fuera completamente destruida. El coronel Porter señaló las especificaciones del arma que se mostraban en las pantallas cercanas.
Estos sistemas podrían darnos la ventaja necesaria para derrotar cualquier amenaza alienígena. Argumentó que debíamos comenzar la producción de inmediato y prepararnos para el conflicto que se avecinaba. Coronel, las armas cuánticas funcionan manipulando la estructura básica de la realidad misma. El doctor Rodríguez advirtió que un solo error podría destruir sistemas solares enteros o crear paradojas temporales que desenreden el tejido del espacio y el tiempo. Jake se encontró atrapado entre argumentos encontrados mientras el destino de la humanidad pendía de un hilo. Fénix esperó pacientemente su decisión, pero la inteligencia artificial había dejado claro que el tiempo se agotaba. En algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, fuerzas alienígenas ya se dirigían hacia el espacio humano con planes que determinarían si su especie sobrevivía o se unía a las innumerables civilizaciones que habían caído ante la hegemonía. Las naves alienígenas aparecieron sin previo aviso en los confines del espacio humano exactamente una semana después de la llegada del almirante Bell. Jake se encontraba en el puente del USS Sabrin, observando las pantallas de los sensores mientras docenas de enormes naves se formaban cerca de las colonias exteriores. La flota alienígena no se parecía a nada registrado en los registros humanos, con naves que parecían curvar la luz alrededor de sus cascos y armas que brillaban con una energía sobrenatural. Material de Fénix. Zed junto a Jake. Con una expresión de sombría satisfacción. Llegaron más rápido de lo que yo mismo predecía, dijo la inteligencia artificial mientras estudiaba las pantallas tácticas. Las firmas cuánticas de esta nave han llamado su atención antes que en mi línea temporal original. La voz del almirante Bell resonó en el sistema de comunicación de su nave insignia. Todas las naves humanas mantienen posiciones defensivas y no atacan a menos que se les dispare, ordenó. Recibimos una transmisión de la flota alienígena solicitando negociaciones inmediatas. La pantalla principal cambió para mostrar el interior de una nave alienígena donde una alta figura reptiliana estaba rodeada de criaturas insectoides y seres hechos de pura energía. El reptil hablaba en un inglés perfecto con una voz que sonaba como una piedra de moler. Soy el embajador Zitkar del Imperio Draconus, hablando en nombre del Consejo de la Hegemonía, anunció formalmente. Hemos venido a hablar sobre la adquisición ilegal de tecnología temporal por parte de su especie. Jake sintió que se le helaba la sangre. Los alienígenas ya sabían del USS Sabrin y sus orígenes en el futuro. ¿Cómo saben del viaje en el tiempo? Le susurró a Phoenix, Quien negó con la cabeza holográfica con gravedad. La manipulación temporal deja ecos cuánticos que avanzaron. Las civilizaciones pueden detectarlo, explicó Fénix en voz baja. La hegemonía ha estado observando tales señales por toda la galaxia durante miles de años. El embajador Zitkar continuó su transmisión con una amenaza apenas disimulada en su voz. La tecnología a bordo de su antigua nave viola varios tratados galácticos sobre interferencia temporal. Afirmó, el Consejo de la Hegemonía ofrece a la humanidad la membresía en nuestra alianza a cambio de la entrega inmediata de la nave y toda la tecnología asociada. La almirante Bell respondió con cautela desde su nave de mando. Embajador, desconocíamos la existencia de tales tratados, ya que la humanidad nunca ha sido contactada por civilizaciones galácticas antes de este momento, dijo diplomáticamente. Quizás podríamos concertar una reunión formal para discutir estos asuntos adecuadamente. Los ojos del embajador reptil brillaron rojos de ira. No habrá negociación sobre armas temporales, siseó. Su especie entregará la nave inmediatamente o se enfrentará a las consecuencias de desafiar al Consejo de Hegemonía. Detrás del embajador Zitkar se encontraba el comandante de la flota de la especie insectófila enjambre. Los ojos compuestos de los alienígenas reflejaban la iluminación del puente mientras sus mandíbulas chasqueaban siniestramente. Almirante Bell, tiene exactamente una hora solar para cumplir con nuestras exigencias, anunció con voz vibrante. Transcurrido ese tiempo, tomaremos la nave por la fuerza y su resistencia se considerará un acto de guerra contra toda la hegemonía. La transmisión terminó, dejando a la flota humana ante una decisión imposible. Jake se giró hacia Fénix, quien ya estaba activando los sistemas avanzados del USS Sabrin. ¿Puede esta nave luchar contra toda su flota?, preguntó Jake mientras observaba cómo se activaban las pantallas de armas. El USS Sabrin fue diseñado específicamente para combatir la tecnología de la hegemonía. Fénix respondió mientras los generadores de campo cuántico cobraban vida en toda la enorme nave. Sin embargo, el uso de estas armas iniciará la misma cadena de eventos que condujo a la destrucción de la humanidad en mi línea temporal. Jake tomó su decisión sin consultar al almirante Bell ni al comando terrestre. Fénix, activa todos los sistemas defensivos y prepara las armas cuánticas para el combate. Ordenó.
Si los extraterrestres quieren esta nave, tendrán que quitárnosla. La inteligencia artificial se detuvo un momento antes de responder. Capitán, ¿está seguro de este plan de acción? Preguntó Fénix. Una vez que empecemos a luchar, puede que no haya forma de evitar la guerra total que me enviaron a evitar. Si nos rendimos ahora, la humanidad se convierte en esclava de la hegemonía, respondió Jake con firmeza. Al menos así, tenemos la oportunidad de luchar por nuestra libertad. Fénix asintió y comenzó a activar sistemas que habían permanecido inactivos durante siglos. El USS Soberano se transformó al activarse la tecnología de bloqueo cuántico en toda la enorme nave. Escudos de energía que podían manipular el espacio y el tiempo rodeaban la nave, mientras que sistemas de armas cargados con un poder que podía desestabilizar la materia a nivel atómico. La flota de la hegemonía se puso en formación de ataque al expirar su plazo. Cientos de naves alienígenas avanzaron sobre las posiciones humanas con armas que disparaban rayos de destrucción pura. El primer disparo alcanzó a naves humanas que explotaron instantáneamente bajo la abrumadora potencia de fuego, mientras que otras simplemente desaparecieron. Jake observó cómo la nave insignia del almirante Bell recibía múltiples impactos, pero de alguna manera permanecía intacta gracias a los escudos experimentales. Ordenó a través del sistema de comunicación que todas las naves humanas se retiraran a la distancia mínima de seguridad. El USS Sabrin se encargaría solo de la flota alienígena. Fénix activó el motor cuántico y la antigua nave pareció fluctuar dentro y fuera del espacio normal. Los alienígenas dispararon ráfagas concentradas contra su posición. Pero las armas atravesaron el espacio vacío donde el USS Sabrin había estado momentos antes. Capitán, ahora operamos en un cambio de fase temporal, explicó Fénix. Los alienígenas no pueden atacarnos mientras existamos entre las corrientes temporales normales. El USS Sabrin reapareció justo detrás de 3 Dreadnoughts y He-Man y disparó torpedos cuánticos que impactaron sus objetivos con efectos devastadores. Las naves alienígenas no solo explotaron, sino que parecieron desintegrarse a nivel molecular al convertirse su materia de nuevo en energía pura. La destrucción fue tan completa que no quedaron restos que marcaran el lugar donde habían estado las naves. La voz del comandante de flota Feltar resonó por los canales de comunicación, llena de rabia e incredulidad. «Imposible», murmuró frenéticamente. «Ninguna especie ha desarrollado armas cuánticas más allá de la investigación teórica». El USS Sabrin volvió a disparar, y 2 naves alienígenas más dejaron de existir. Fénix comenzó a atacar las naves más grandes de la flota de la hegemonía, manteniendo el cambio de fase temporal que las hacía casi invulnerables a los contraataques. «Capitán, las armas cuánticas funcionan exactamente como fueron diseñadas», informó la inteligencia artificial. Sin embargo, cada disparo crea distorsiones temporales que atraerán la atención de entidades mucho más peligrosas que la hegemonía. Jake ignoró la advertencia mientras observaba cómo las naves alienígenas se retiraban presas del pánico. Por primera vez en la historia de la humanidad, su especie había demostrado superioridad sobre la tecnología alienígena avanzada. «Continúen disparando hasta que se retiren del espacio humano», ordenó, sintiendo una oleada de salvaje satisfacción. El embajador Zitkar apareció en la pantalla de comunicación con sus rasgos reptilianos contorsionados por la furia. «Capitán humano, ha cometido un terrible error». Gruñó. «El Consejo de la Hegemonía regresará con fuerzas suficientes para destruir a toda su especie». La flota alienígena desapareció en un viaje más rápido que la luz, dejando atrás solo el espacio vacío y los ecos cuánticos de las naves destruidas. Jake se encontraba en el puente del USS Sabrin, consciente de que acababa de iniciar una guerra que determinaría el destino de la humanidad y posiblemente de toda la galaxia. El Hegemony regresó 6 meses después con la mayor fuerza militar jamás reunida en la historia galáctica. Jake observaba las pantallas de los sensores desde el puente del USS Sabrin mientras miles de naves de guerra alienígenas emergían de viajes más rápidos que la luz en los confines del espacio humano. La flota contenía naves de docenas de especies diferentes, incluyendo las naves del Nexo Cristalino, que parecían montañas flotantes, y seres de energía del colectivo del vacío, cuyas naves parecían estar hechas de vida. Light Phoenix estaba junto a Jake, estudiando la información táctica con evidente preocupación. «Capitán, han traído fuerzas de toda la galaxia», informó la inteligencia artificial con gravedad. «El Consejo del Hegemony ha declarado a la humanidad una amenaza existencial para todas las demás especies y ha autorizado la guerra total». La almirante Bell coordinó la defensa humana desde su centro de mando la Tierra, mientras Jake preparaba el USS Sabrin para lo que podría ser la batalla final. Los últimos 6 meses se han dedicado a modernizar naves humanas con tecnología obtenida mediante ingeniería inversa de la antigua nave,
pero las mejoras han sido limitadas en comparación con los sistemas cuánticos originales. El capitán WAI está recibiendo transmisiones de la flota alienígena, informó María Santos, quien permaneció a bordo del USS Sabrin como oficial científica permanente de la nave. El comandante de flota Beltar exige nuestra rendición inmediata y la ejecución de todos los tripulantes que participaron en la destrucción de las naves de hegemonía. Jake ignoró las exigencias alienígenas y se centró en Fénix, quien estaba activando los sistemas de combate más avanzados de la nave. La inteligencia artificial se había mostrado reacia a desbloquear los últimos paquetes de armas, pero la abrumadora mayoría del enemigo no les dejaba otra opción. Fénix, necesito acceso a todo lo que esta nave puede hacer, ordenó Jake. No más advertencias sobre plazos ni consecuencias, capitán. Las armas de distorsión de la realidad causarán daños permanentes a la estructura del espacio. Fénix advirtió una última vez. El uso de estos sistemas podría impedir cualquier resolución pacífica de este conflicto. Nunca habría una solución pacífica, respondió Jake mientras observaba cómo miles de naves alienígenas se movían en formación de ataque. Vinieron aquí para exterminar a la humanidad y vamos a detenerlos. La primera oleada de ataques alienígenas comenzó con armas de energía capaces de destruir planetas enteros. Las colonias humanas en los mundos exteriores desaparecieron bajo bombardeos que convirtieron la materia sólida en plasma sobrecalentado. Las flotas defensivas de la Tierra lucharon desesperadamente, pero fueron ampliamente superadas en número por enemigos cuya tecnología seguía siendo superior a cualquier cosa que los humanos pudieran construir. Jake activó el motor cuántico del USS Sabrin y comenzó el contraataque que definiría la guerra. La antigua nave apareció por toda la hegemonía, el espacio, atacando objetivos críticos antes de desaparecer de nuevo en un cambio de fase temporal. Astilleros militares que habían. Las naves de guerra construidas durante miles de años fueron borradas de la existencia, mientras que el depósito de suministro simplemente dejó de existir a medida que las armas cuánticas desentrañaban su estructura atómica. La capitana Amy Foster se reportaba al servicio y se escuchó una voz por el sistema de comunicación al tiempo que 3 nuevas naves aparecían cerca del USS Sabrin. La capitana Foster comandaba el USS Revolution, construido con tecnología copiada de la antigua nave. La nave era más pequeña y menos potente que la original, pero aún portaba armas cuánticas capaces de devastar a las fuerzas convencionales. El comandante Chris Bennett lideró la USS Rebellion en la batalla junto a la capitana Foster, mientras docenas de otras naves humanas se unían a la lucha. La nueva flota cuántica era pequeña en comparación con las fuerzas de la hegemonía, pero cada nave podía destruir cientos de naves de guerra convencionales antes de sufrir daños significativos. La guerra se intensificó más allá de lo que la galaxia jamás había visto, cuando Jake autorizó el uso de armas de desplazamiento temporal. Colonias enteras de la hegemonía se vieron impulsadas hacia adelante en el tiempo, hasta que sus estrellas se extinguieron y sus mundos se convirtieron en páramos helados. Otros asentamientos alienígenas fueron desplazados a dimensiones de bolsillo donde permanecerían atrapados para siempre. El comandante de flota Beltar intentó coordinar un contraataque contra la Tierra, pero el USS Sabrin apareció en su sistema natal y utilizó cañones de distorsión de la realidad para desestabilizar la estrella local. El comandante insectoide observó con impotencia cómo el mundo natal de su especie era consumido por las erupciones solares que Fénix había provocado mediante manipulación cuántica. Los alienígenas solicitan negociaciones inmediatas para un alto el fuego, informó María mientras monitoreaba los canales de comunicación de toda la galaxia. Varias especies de Hegemony reportan pérdidas catastróficas y varios gobiernos ya se han retirado de la coalición. Jake no sintió satisfacción por los informes sobre el sufrimiento alienígena, pero no podía ignorar la situación estratégica. Fénix, ¿cuántas de sus naves siguen operativas?, preguntó mientras estudiaba las pantallas tácticas que mostraban el alcance de la destrucción en docenas de sistemas estelares. Aproximadamente el 60% de la flota original de Hegemony ha sido destruida o inutilizada, respondió Fénix. Sin embargo, nuestras acciones han atraído la atención de entidades que existen más allá del espacio y el tiempo normales. Las armas cuánticas están creando distorsiones que podrían traer peligros aún mayores a esta galaxia. La inteligencia artificial mostró lecturas de sensores que mostraban algo masivo moviéndose a través de dimensiones que los humanos no podían percibir. Capitán, hay inteligencias que se alimentan de energía temporal, y nuestras armas las están llamando hacia esta región del espacio. Fénix advirtió, si llegan mientras esta guerra continúa, lo consumirán todo, incluida la Tierra misma. Jake comprendió que la victoria sobre la hegemonía podría conducir a algo mucho peor para toda la vida en la galaxia. Las armas cuánticas eran demasiado poderosas y su uso estaba causando daños irreparables. ¿Qué recomiendas?,
Preguntó a Fénix mientras observaba cómo las flotas alienígenas se retiraban del espacio humano. Debemos poner fin a esta guerra inmediatamente antes de que lleguen los depredadores dimensionales, instó Fénix. La hegemonía debe ser derrotada por completo para que no pueda volver a amenazar a la humanidad, pero no podemos seguir usando las armas de distorsión de la realidad. El comandante Bennett contactó a Jake desde el USS Rebellion con informes urgentes desde el frente. Capitán, los alienígenas se están replegando a sus sistemas centrales, pero están preparando algún tipo de arma masiva, anunció. Nuestra inteligencia sugiere que planean usar un dispositivo que podría destruir el sistema solar de la Tierra. Jake tomó su decisión. Sabiendo que la supervivencia de la humanidad dependía de terminar la guerra rápida y decisivamente. Todas las naves cuánticas humanas convergieron en las cámaras del Consejo de Hegemonía, y ordenó, vamos a forzar su rendición completa antes de que puedan desplegar su arma final. El USS Sabrin condujo la pequeña flota cuántica hacia el centro del espacio alienígena, donde los líderes de la hegemonía se habían reunido para una última y desesperada resistencia. Jake sabía que las próximas horas determinarían si la humanidad emergía como la potencia dominante en la galaxia o si tanto humanos como alienígenas se enfrentarían a la extinción por los horrores cósmicos que su guerra había despertado. La batalla final tuvo lugar en el corazón del espacio de hegemonía, donde enormes estructuras alienígenas orbitaban una estrella roja moribunda. Jake lideró la flota cuántica humana hacia las cámaras del Consejo de Hegemonía mientras Fénix monitoreaba las lecturas dimensionales que mostraban a los depredadores cósmicos acercándose a su galaxia. El tiempo se agotaba para todas las especies a medida que la realidad misma comenzaba a debilitarse bajo la presión de la guerra cuántica. El canciller supremo Kate More, del colectivo del vacío, apareció en las pantallas de comunicación mientras el USS Sabrin se acercaba a la fortaleza alienígena. La energía que se formaba titilaba con desesperación mientras su especie se enfrentaba a la extinción junto con el resto de la hegemonía. Capitán Morrison, solicitamos formalmente el cese inmediato. Negociaciones de fuego, anunció con una voz que sonaba como un trueno distante. El Consejo Hegemoní está preparado para discutir los términos para poner fin a este conflicto. Jake estudió las pantallas tácticas que mostraban las fuerzas alienígenas restantes reunidas alrededor de su centro de gobierno. Miles de naves de docenas de especies esperaban en formaciones defensivas, pero sus armas parecían insignificantes comparadas con la tecnología cuántica que la humanidad ahora controlaba. Fénix, ¿son capaces de amenazar la Tierra si les permitimos sobrevivir?, preguntó a la inteligencia artificial. La capacidad militar de los Hegemoní se ha reducido en un 90%. Fénix respondió mientras analizaba la composición de la flota alienígena. Sin embargo, sus líderes deben ser obligados a aceptar la rendición total o eventualmente se reconstruirán y atacarán de nuevo a la humanidad. La capitana Amy Foster contactó a Jake desde el USS Revolution mientras las naves humanas se movían a posiciones de ataque finales. La capitana Morrison y los alienígenas están activando algún tipo de sistema de armas masivo. Informó con urgencia. Las lecturas de energía sugieren que podría destruir todo nuestro sistema solar si logran dispararlo. Jake se dio cuenta de que el liderazgo de los Hegemoní prefería la destrucción mutua antes que aceptar el dominio humano. Todas las naves apuntan a la plataforma de armas inmediatamente. Ordenó mientras Fénix activaba los sistemas cuánticos más poderosos del USS Sabrin. Terminamos esta guerra ahora mismo. La antigua nave desató una energía de distorsión de la realidad que impactó a la superarma alienígena y la hizo colapsar en un pequeño agujero negro. La distorsión gravitacional consumió docenas de naves de hegemonía cercanas antes de que Fénix pudiera estabilizar el espacio local con campos de manipulación temporal. La demostración de poder envió oleadas de terror a través de las fuerzas alienígenas restantes. La voz del comandante de flota Feltar resonó en todos los canales de comunicación mientras su especie insectoide se enfrentaba a una derrota total. Todas las fuerzas de hegemonía cesaron la resistencia inmediatamente. Zumbaba presa del pánico. Los humanos tienen armas que pueden destruir la estructura del espacio mismo. El canciller supremo Kate More se materializó a bordo del USS Sabrin en un intento desesperado por negociar directamente con Jake. La forma de ser de energía apenas era estable, ya que la tensión dimensional de las armas cuánticas afectaba la capacidad de su especie para mantener la coherencia física. El capitán Morrison. El Consejo de la Hegemoní rinde formalmente todas sus fuerzas militares y acepta la autoridad humana sobre el territorio de la antigua hegemonía. Anunció con evidente reticencia. Jake se encontraba en el centro del puente del USS Sabrins, rodeado de pantallas holográficas que mostraban naves humanas a través del espacio extraterrestre. Fénix había estado en lo cierto sobre las consecuencias de la victoria,
pero no había vuelta atrás en el camino que habían elegido. Canciller Ketmore, la humanidad acepta su rendición bajo las siguientes condiciones. Jake comenzó mientras sentía el peso de la autoridad galáctica sobre sus hombros. Los términos de la rendición eran severos, más allá de todo lo que la galaxia jamás había visto. Todas las fuerzas militares alienígenas serían disueltas inmediatamente y su tecnología armamentística transferida al control humano. Las especies de la antigua hegemonía proporcionarían recursos y mano de obra para apoyar la expansión humana, mientras que sus gobiernos se convertirían en distritos administrativos bajo la autoridad de la Tierra. Cualquier resistencia al dominio humano resultaría en la destrucción completa de la especie infractora. Capitán, los depredadores dimensionales han detectado nuestra ubicación, advirtió Fénix mientras las lecturas de los sensores mostraban entidades masivas moviéndose por el espacio que existían más allá de lo normal. Física. Debemos establecer barreras cuánticas alrededor de todos los sistemas habitados o consumirán a todo ser vivo en esta galaxia. Jake autorizó el despliegue de escudos temporales en todo el espacio de la antigua hegemonía, mientras que los administradores humanos tomaron el control de los gobiernos alienígenas. El USS Sabrin se convirtió en la nave insignia de un imperio que se extendió por miles de sistemas estelares a medida que la humanidad se transformaba de una sola especie mundial en la fuerza dominante de la civilización galáctica. El embajador Zitkar llegó a la Tierra 3 meses después, encabezando una delegación de antiguos líderes de la hegemonía que vinieron a rendir homenaje a sus señores humanos. El comportamiento orgulloso de los reptilianos había sido reemplazado por una sumisión temerosa a medida que su especie aprendía a servir a sus nuevos amos. El comandante supremo Morrison del Imperio Draonus presenta estos obsequios en honor a la autoridad humana, anunció mientras ofrecía medallas raras y tecnología avanzada. Jake aceptó el tributo desde su posición en el trono de mando que se había instalado a bordo del USS Sabrin. La antigua nave ahora servía como cuartel general militar y centro de gobierno para el Imperio humano que controlaba la mayor parte de la galaxia conocida. Fénix estaba a su lado, monitoreando los sistemas cuánticos que mantenían su dominio sobre todas las demás especies. Capitán, el bucle temporal se ha completado con éxito. Fénix informó con satisfacción con su voz artificial. La humanidad ahora controla la misma tecnología y territorio que la hegemonía. Evaluado en mi línea temporal original. El ciclo de opresión simplemente se ha revertido, con los humanos en la posición dominante. Jake observaba a través de la pantalla cómo las naves alienígenas llegaban a diario para entregar recursos e informes de todo el imperio. La tecnología de bloqueo cuántico seguía evolucionando, creando nuevas armas y defensas que garantizaban que ninguna especie pudiera volver a desafiar la autoridad humana. El USS Sabrin se había convertido en el símbolo del poder humano que mantenía a la galaxia sometida por miedo a la aniquilación. La DRA. Elena Rodríguez visitaba la nave regularmente para estudiar los sistemas cuánticos, pero su entusiasmo científico había sido reemplazado por una creciente preocupación por la transformación de la humanidad. Capitán, el poder que ahora ostentamos nos ha transformado en algo que nuestros ancestros no reconocerían, observó mientras revisaba informes de administradores humanos que gobernaban poblaciones alienígenas con absoluta autoridad. Jake comprendía sus preocupaciones, pero no podía ignorar la realidad de su situación. Elena, la alternativa era la extinción de toda nuestra especie, respondió mientras estudiaba informes de inteligencia sobre los focos restantes de resistencia alienígena. Fénix tenía razón sobre el ciclo de la política galáctica. Solo hay gobernantes y esclavos sin punto medio para las especies que quieren sobrevivir. La inteligencia artificial confirmó la evaluación de Jake con datos de innumerables civilizaciones que se han enfrentado a decisiones similares a lo largo de la historia galáctica. Capitán, los sistemas cuánticos bloqueados continuarán manteniendo el dominio humano en todas las líneas temporales posibles. Fénix anunció que la tecnología se adapta automáticamente para contrarrestar cualquier amenaza que pueda surgir de especies alienígenas o entidades cósmicas. Jake se dio cuenta de que, al salvar a la humanidad de la subyugación, había condenado a la galaxia a vivir bajo el puño de hierro de la supremacía humana. El USS Sabrin continuó su eterna vigilia, asegurando que este dominio durara para siempre. Mientras que el capitán, que una vez exploró el espacio en busca de conocimiento, ahora gobernaba a miles de millones de súbditos alienígenas que temblaban al mencionar su nombre. La guerra cuántica había terminado, pero el precio de la victoria había transformado a la humanidad en los mismos opresores que una vez temieron convertirse.